Cariño, ¿qué crees? Ya quedó lo del carro. Ay, qué bueno. No, y qué bueno que los niños también quisieran ir al viaje de la Huasteca. Sí, pues es una excelente idea, la verdad. Fíjate que hace mucho que no visito mi casa. Tienes pueblo. razón. Fíjate que también nos hace falta despejarnos de la ciudad y del ruido y de todo el estrés. Sí, espero que los niños disfruten estas vacaciones y además aprendan más sobre nuestras tradiciones. Vas a ver que sí, yo me encargo de eso. Y yo creo que los voy despertando porque ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Vamos. Buenos días, ma. Hola, Lili, ¿cómo amaneciste? Pues bien, pero creo que sigo dormida todavía. Ay, pues yo estoy feliz porque nos vamos a la Huasteca. ¿Y Tona? Pues sigue dormido, pero yo me levanté temprano porque por fin vamos a conocer todo lo que el abuelo nos ha contado. Sí. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí, mamá? Pues quizás 2 semanas, ¿eh? Si es que ustedes aguantan. Yo por mí me quedaría un mes. Ay. Oye, ya hay que ir preveniendo las maletas para la ropa, ¿eh? Ay, sí. Háblale a tu hermano. para Ay, que mamá, te pero a mí den me vas a todo. dar la maleta más grande, ¿verdad? Porque yo sí tengo cosas que preparar. Digo, Tona, pues nada más se va a llevar sus juguetitos. Hola, abuelo, buenos días. Ahí les traje cafecito. Gracias. Oye, abuelo, ¿nos vas a llevar a conocer a tu pueblo? Por supuesto, pero tienes que hablar en náhuatl. Pero Sí. abuelo, creo que he aprendido mucho, pero pues aún así se me va a dificultar un poco hablar náhuatl. Abuelo, ¿y si va a ir nuestro tío para que nos enseñe a hablar más fácil el náhuatl? Sí, pero él no puede faltar a su trabajo, ya que le dieron permiso unos días y él nos alcanzará posteriormente allá para estar todos juntos. Ya va a despertar a Tona para que desayunemos. Pero sigue dormido. Pues lo despiertas. Sí, córrale. Ahí está abajo. Ven. Aldo. ¿Ya? Ya. Ya, coman algo, siéntense. Mientras que nos vamos, voy a dejar esto. Xumosehuica, oca. Xumosehuica. Oye, abuelo, ¿por qué se llama Huasteca esa zona? Decía mi abuela que unas tribus que venían del Golfo de México desembarcaron en el río Pánuco. ¿Saben qué quiere decir río Pánuco? Creo que no. No. Quiere decir el lugar donde se cruza el agua o el lugar donde pasaron el agua, Ya. que dirigía una tribu Huixtecatl. Este nombre significa originario de la tierra de los caracolillos. Por eso a la gente que lo seguían les decían Huixtecatl. Huasteca. Y después de que llegaron al Pánuco, Pánuco. La tribu se sentó en estas tierras. Se formaron grupos pequeños que poco a poco se separaron, hasta convertirse en señoríos independientes. Y por eso a ese lugar se le conocía como Huixtecatl. Su nombre cambió con el tiempo a Huixtecatl. ¿Sí? ¿A Huasteca? Ahora es Huasteca. Es Huasteca. O sea, quiere decir que los nacidos en la Huasteca se llaman caracolillos o Sí, se les decía eso, pero algo así. A la mayoría de los pueblos se les da un nombre según el espacio que ocupan. Su vegetación, fauna, historia, por eso los nombres forman topónimos. ¿Se acuerda qué son los topónimos? No. mejor háblanos de los lugares a los que vamos a ir. Sí, mejor ahorita. Bueno, vamos a ir a Huichapan, que quiere decir río de los sauces. Cuautla es el lugar donde hay árboles o arboledas. Yagualica quiere decir casa de niebla. Los nombres de esos poblados y muchos otros de la Huasteca
son topónimos también. Pues yo no me acuerdo muy bien de eso de los topónimos. Ya lo habíamos platicado, Tona, ¿no te acuerdas? Los topónimos son nombres, no, formas de nombrar a un lugar y dependen de la forma que tiene un espacio. Tratan de descifrar cómo es el lugar, por ejemplo, Xochimilco, que significa en el sembradío de flores. O también describen las relaciones con el mundo natural, como por ejemplo Tuxpan, que significa lugar de los conejos. O Tamazolan, que significa lugar de las ranas. Sí, mi tío ya nos había explicado eso y nos enseñó en los dibujos. También hay nombres de lugares o de personas que se pueden representar con símbolos o dibujos. A eso se le llama escritura pictográfica. Uh-huh. Además, existen símbolos de los topónimos, como los del que les estaba diciendo. Por ejemplo, el símbolo de Xochimilco es un rectángulo, tiene secciones divididas, lo que se refiere a una chinampa y representa a la tierra fértil, y 3 dibujos de florecitas encima, lo que representa que es un sembradío de flores. Ay, qué bueno que escribían con dibujitos, eso sería muchísimo más fácil ahora y no tendríamos que aprendernos tantas reglas ortográficas. Ay, Tona, pues si no, no nos entenderíamos nada. Antes se comunicaban así por medio de, pues, dibujos prehispánicos, que eran pictogramas y ellos plasmaban eventos importantes. Por ejemplo, los tributos que hacían, o incluso para medir el tiempo, los calendarios, también con pictogramas. Los antepasados escribían una especie de pergaminos llamados amochtli. 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 Yo no había escuchado de esos pergaminos ahorita. Sí, No. ahora son conocidos como códices. En los códices, cada pictograma era importante, no solo por lo que significaba, sino por el mismo color o por el orden que tenía y formaban un relato. Cuando iba a la escuela me decían que la escritura pictográfica náhuatl era tan avanzada que representaba hasta sonidos silábicos. Así que pues no era tan sencillo como crees, Tona. Lo trágico para nuestra cultura fue que durante la conquista se trataron de desaparecer ya todas las costumbres indígenas, por lo que destruyeron los códices. Y los que escribían trataron de esconderlos en tumbas, pero los españoles acabaron con toda la escritura pictográfica. Sí, fíjense que ahí eso ha sido bien difícil eliminar a través del tiempo, que muchos lugares se sigan representando con dibujos, pictogramas o glifos. Sí. ¿Los utilizan? ¿Y eso cómo es? Los Los pictogramas o los glifos. Ajá. Sí, son dibujos que se hacen o que se representan en diferentes lugares, en diferentes materiales, ¿no? Son glifos que se pintan y se representan. ¿Sí? Claro, o como Coajimalpa, que es un lugar con muchos elementos culturales. Sí. Así es. A raíz del terremoto del 85, mucha gente se vino a vivir para acá. Entonces, a raíz de eso, empezó a crecer muchísimo lo que es la delegación de Coajimalpa. Aunado a que acá en Santa Fe, donde eran los tiraderos, se empezaron a rellenar y empezaron a hacer lo que es el centro comercial. Entonces, también eso ayudó a que la delegación creciera también en ese aspecto. Pues en sí, todavía conserva muchas de sus tradiciones, sobre todo de la iglesia principal, que es la de San Pedro.
pues de ahí, originalmente ahí se realizaban muchas fiestas religiosas. De ahí se sacaba lo que era la imagen de la Virgen de la Candelaria y se hacía la fiesta en esta parte del barrio. De allá se sacaba la imagen, acá se le hacía la fiesta. Posteriormente ya un patronato se hizo cargo de construir lo que es ahorita la Iglesia de la Candelaria y es la fiesta que nos une como barrio, que es la Virgen de la Candelaria del 2 de febrero. Entonces, es lo más, digamos, representativo de aquí, del barrio de nosotros, que es el barrio de Huecalco. Anteriormente así se conocía el barrio como Huecalco, actualmente lo conocen más por la Iglesia de la Candelaria. El día primero se organiza una procesión por todas las calles que abarcan, digamos, el territorio de lo que ahorita es la iglesia. Se empieza la procesión, digamos, que a las 8 de la noche, para terminar a las 10. Posteriormente se realiza una serenata en la iglesia y al otro día, lo que es en sí el 2 de febrero, pues hay ceremonias durante todo el día en lo que es la iglesia y en la noche se realiza un baile popular. Es básicamente lo que abarca la fiesta del 2 de febrero. Huele el perfume de Liliana, se me hace que se rima. Papá. Qué calor hace, ¿verdad? Sí. Híjole, no, es que está... Yo quiero un jugo, papá. Sí, no, pero a ver. Que se está haciendo bastante calor. Papá, ¿me vas a comprar una ancha pequeña para que la abuela me enseñe a comprar? Pues, no sé, ya casi llegamos, ¿verdad, don Antonio? Voy a comprar algo de la tienda, ¿quieren algo? No, gracias, aquí te esperamos. ¿Sí? Aquí te esperamos. Solamente vamos a estirar las piernas. Ok. Oye, papá, ¿y el Echkawit cuándo lo quitaron? ¿El qué, mamá? El Echkawit. Le pregunto aquí a tu abuelito que cuándo quitaron el Echkawit. Que estaba en el crucero de estas calles. Aquí veníamos a jugar después de ir a la escuela. Es un árbol, pues muy alto con pocas ramas. Y es representativo de esta zona. Se le llama así porque segrega una savia y se parece a la leche, pero es venenosa, ¿eh? Y muchos la echan en el agua para atrapar y matar peces. ¿Cómo ven? Órale, y el nombre de ese árbol también está en náhuatl, ¿no? No, ya no es náhuatl, porque ya es parte de la escritura fonética de los españoles. Ya ¿La escritura qué? ¿Esto cómo se dio?
Cuando formaron la colonia, los españoles comenzaron a escribir su lenguaje, lo poco que entendían de los indígenas, pero no muy bien, que dijéramos, ¿eh? No lo escribían exactamente como lo pronunciaban los antepasados. Así nació el lenguaje que llamamos hoy el clásico. Es por eso que el náhuatl es muy diferente a lo que se conoce, el clásico, es muy diferente a lo que se conoce como la fonética o los sonidos. Ajá. En el náhuatl cambian las letras con las que se representan algunos sonidos, como por ejemplo la H por la J. O a veces algunas letras del español se unen en una sola sílaba. Por ejemplo, wi, wa, we, wi, ots, que en náhuatl forman un solo sonido. Es así como surgen las variantes del náhuatl que ya les habíamos comentado. Ah, sí, el náhuatl de Veracruz, del centro y de la Huasteca. Pero entonces existen diferentes formas de escritura o alfabetos en el náhuatl. Yo pensé que solo existía uno. Yo también. En realidad nada más es uno, pero se diferencia en la escritura clásica o en la fonética. Y lo que marca la diferencia nada más son los fonemas o los sonidos, pronunciación. Como por ejemplo la escritura fonética de mujer es cihuatl, con S. Pero la clásica es igual, pero ahora con C. Y en tlácatl, que es hombre, la escritura fonética es con K. Y en la clásica es lo mismo, pero con C de casa, tlácatl. Y la palabra palomita es fonética, huilotzin, sin H. Y en la clásica nada más se le aumenta una S en vez de Z, huilotzin. Por ejemplo, trabajen, en la escritura fonética es xitequitica. Claro, muy bien. Y en la clásica cambia por una Q y una H, xitequitica. Y por ejemplo, para arcoíris en la escritura fonética es acosamalo. Y en la clásica, pues cambia por una C y es acosamalo. Ah, ¿cuál es? Chicos, ¿Cuál es? Yo quiero el de fresa, yo quiero el de fresa. Yo fresa. Agárralo. Ay, hace mucho que no veo una cosa malo. ¿Qué es una cosa, hermanos? Un arcoíris. Ah, no te preocupes. Acá en la Huasteca llueve muchísimo, ¿verdad, don Antonio? Muchísimo. Y ya verás que no verás uno, sino yo creo que varios. Claro, Hidalgo es una zona muy húmeda. Para nosotros, el agua es un elemento mágico. Tanto así que el mito de la creación del universo habla mucho de ella. Kenihki mochihki nito tlaltikpak. Oaxcasquia, oncahyaya miaj kualantli panitlaltipaktli. Nochi kichihuayaya, santlan kinequiyaya. Miake kikuayaya tlacanacatl, huanamo kipiayaya y motiotzitzi. Nochi kichihuayaya tlen kiamatiyaya, huanamo tztoya se tiotzitzi, tlen kintzakuiliskia pampa kichihuayaya miak amo kualitlamantli. Kemaktiotzitzzi kitake achaka kintlenpanitayaya, kinehke kinmiktikke nochi. Huan kichihuaskia sekinoke yankuik tlakame tlen kuali tlamanti kichihuaskia. Kimiktikke ikamiak atl, huan kiolinke tlali, kimiktikke nochi tlakame tlen amo kichihuayaya tlen tiotzitzi kineuatiayaya. Kemachaka itztoya, mochiki seyok tlatlipakli, seyok ilhuicatl, huan seyok miktla. Ipanewe huetlaltipak, mochihki nitlaltipaktli. Ompakatotiotzi, kinotski, huan kinechikohki nochi tiotzitzi, huan kichihke yankuik tlakame, huan nohkia kihtohke tlen se huan se kichihuase ipane yankuik tlali. Nopa nechikolistli, mochihki ipane altepetl itokah Postektitla, huan tlaneuatihki nopa ompakatotiotzi. Nochi totiotzitzi, kihtohki kenihki kinauatise yankuik tlakame, nochi tlaktolmakake huan keknimokahke. Chikome xochitl huan makuilxochitl, kichihuase totlakualis huan kiitase matimiakilise. Tonatili techmaka tlauili mojmostla, huan itekitl tlaueloui. Yeka kitlaktlanike tlakatekolotl, makitekiui tiochihualistli, huan kipaleuis nopa tonati.
Nohkiamo tlahtlanihki tlakatekolotl, kinkokos tlen tlahtlakolchiuase. Tlakatekolotl kiktohkikena uan kitlahtlanihki metzli makipalewi. Teipa monamiktihke. Kichiuaskia sekinok tekitl. Mikisli kinmokitlauis tlen miktokekya. Atl techmakas atl, uan kipalewis tlali matechmaka totlakualis. Ejekatl techmakas kuali ejekatl. Ichkatl techmakas ichkatl tlen ika tikchiuase totlaken. Quetzalcoatl techmachtiki titlajkuilose kuali tlamantli uan techmachtiki kawitlatamachiuali. Uan nochi tiotzitzi kichiuase miak tlachiualistli tlen ika yankuik tlakame namak tiitztokeh. ¿Ya llegamos? ¿Ya? ¿Cómo ven? ¿Y los que hablan náhuatl creen en eso?